de que tengan la oportunidad de asistir la mayor cantidad de fanáticos. Nosotros esperamos contribuir también con eso para que la afición pues tenga la oportunidad de acompañarnos y de ir a apoyar a la azul y blanco. Tenemos que la entrada, vamos a hacer una entrada general. Vamos a estar cobrando 150 córdobas como entrada general. No vamos a hacer diferencia de ninguna especie. Ahí que el aficionado vaya al lugar donde más crea conveniente, donde ellos piensen que van a estar más cómodos, y la entrada general es 150. Vamos a trabajar siempre con una empresa que hemos trabajado en todos los partidos. Esta empresa ya tiene los boletos a la venta. Van a estar en Creperlo, de Metro Centro, de Galería Santo Domingo, Plaza España y la Multicentro Las Américas, en Carretera Sur. Nosotros también tenemos el partido con Liberia, que pues, va a ser en la ciudad de Estelí, va a ser el domingo a las 3:30 de la tarde. Ustedes saben, como ustedes todos sabido, la selección nacional está haciendo su entrenamiento en Estelí, está desde el día lunes, acampado en Estelí. Hemos tenido el apoyo de compañero
de béisbol que hemos tenido aquí en Nicaragua, seleccionado nacional, costeño, Cirilo Harrington, que como referencia, no sé, de algunos de ustedes han tenido referencia en el béisbol, como referencia Cirilo Harrington nos ganó, yo creo que 1 o 2 partidos pichando por El Salvador. Ya casi 50 años. Hay disculpa que me meta a esa cuestión, pero una referencia de que un nieto de Cirilo Harrington, uno de los grandes jugadores que hemos tenido de la costa atlántica, esté ahora jugando fútbol y que vaya a representar, si logra quedar en la selección, vaya a representar a la selección nicaragüense en fútbol. Tenemos también que darle a conocer dentro de lo que es el trabajo de la selección, que hemos estado en plática con el técnico Henry Duarte. Todavía no hemos firmado contrato, pero es una cuestión nada más del procedimiento de terminar los acuerdos, pero ya él nos expresó su voluntad de querer seguir con nosotros, quiere seguir, nos hizo ver que quería seguir trabajando con la selección, trabajando con la federación, que se siente, por lo menos hasta el momento se siente bien con nosotros, y que en los próximos días vamos a estar finiquitando el contrato con él, pero ya está la intención. Nosotros también como federación y por parte del comité ejecutivo está la anuencia de que siga con nosotros. Consideramos que ha hecho un buen trabajo. Esperamos que nos siga ayudando en el desarrollo, especialmente con las categorías pequeñas, y en los próximos días, porque a él se le vence el contrato en enero, yo creo que el 15 de enero se le vende del 2017. Entonces todavía tenemos tiempo para hacer alguna plática para afinar bien el contrato, ya sea de cara para dentro de 2 años o para dentro de 4 años. Eso lo vamos a finiquitar bien con él. Pero queremos que sepan de que no hay ningún problema, porque no queríamos que estando en el torneo de UNCAF, que comienza el 13, estando dentro del torneo de UNCAF, estar negociando una situación en que el técnico no estuviera tranquilo. Eso nos podía crear alguna situación que pudiera ir en contra del rendimiento de la selección. Entonces, como les decía, a partir del 13 de enero vamos a estar con un CAF. El 13 de enero jugamos contra Honduras. Ya está listo lo que es el calendario. De todo he sabido que de primero estamos por grupo, pero por la salida de Guatemala, por las situaciones que todo el mundo conoce, se va a hacer un round robin todo contra todo. Entonces, a partir del 13 de enero vamos a estar jugando el primer partido contra Honduras, el 15 jugamos contra Panamá, el 17 contra Costa Rica, el 20 contra Belice y cerramos el 22 de enero contra El Salvador. Si ustedes miran, es un calendario bien cerrado. Estamos hablando de que estamos jugando cada 2 días. Cada 2 días es un calendario en el cual ya algunos presidentes de Centroamérica han dicho de que es bien cansado, y se está viendo la posibilidad de que para lograr o para meter alguna variante es de que se aumente la nómina de los jugadores. Ya no se pudo cambiar el formato, no se pudo cambiar de hacerlo de otra manera, porque ya se había hecho los compromisos con la televisión, y los compromisos hablaban de 14 partidos, y si se hace de otra forma no se logra tener los partidos por los cuales ya se había negociado. Entonces, prácticamente eso es lo que tenemos con lo que es con El Salvador. La selección de El Salvador quería también venir a hacer 2 partidos a Nicaragua, posiblemente en enero. Tuvimos plática con la dirigencia de la República Dominicana, que también quería, pero no hemos
no hemos finiquitado nada de eso. Se mantiene la plática con ellos y vamos a ver que con cualquiera de los dos nos amarramos para ver si hacemos 2 partidos en enero. Pero esto no es nada que esté ya contratado. O sea, queríamos referirnos también en esta mañana a lo que es la Liga de Campeones. La Liga de Campeones. Se ha creado un nuevo formato en lo que van a participar 31 equipos. Van a participar, se sube de 24 a 31 la participación de los equipos. Se van a hacer 2 torneos de 2 grupos de 16 equipos cada grupo. Después les explicamos que por qué van a ser 31, porque no da, matemáticamente no da 31 y 16 y 16. Entonces va con 31, pero 2 grupos de 16 que después se lo vamos a explicar. Van a hacer un torneo de otoño y un torneo de primavera. En el torneo de otoño participan 16 equipos. Este torneo va a ir de agosto a octubre. De agosto a octubre. Aquí van a estar participando 2 equipos por país, a excepción de Belice. Estamos hablando que 2 equipos por país. Estamos hablando de Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Estamos hablando de 12 equipos. O sea que allí ya nosotros entramos con 2 equipos. Ya entramos con 2 equipos, los 2 por país. Estamos hablando de 12. Uno de Belice, 13 y 3 equipos del Caribe. Ahí están los 16. Estos van a estar jugando partidos de ida y vuelta. De ida y vuelta se hace el sorteo y con el que nos toque vamos a hacer partidos de ida y vuelta. El partido de ida y vuelta se va a dar del 1 al 3 de agosto. Los partidos de ida y vuelta. Los partidos de ida, perdón. Y los partidos de vuelta del 8 al 10. Esa sería la primera ronda. Repito, del 1 al 3 los partidos de ida y del 8 al 10 partidos de la vuelta, la primera ronda. Si ganamos seguimos a la segunda ronda. Los que ganen siguen. La segunda ronda iría del 15 al 17 partidos de ida y del 22 al 24 los partidos de vuelta. También avanzamos, en los que avancen van la semifinal del 12 al 14 la ida y del 19 al 21 de septiembre. Aquí ya estamos hablando de septiembre, la vuelta. Y la final sería en octubre, del 17 al 19 y del 24 al 26. Aquí nosotros consideramos que, si bien es cierto, no vamos a tener la oportunidad de medirnos tal vez a los países grandes, a los equipos grandes. Estamos hablando de que nos hemos medido con México, nos hemos medido con los equipos de la MLS, pero consideramos que nuestros equipos tienen mayor oportunidad de avanzar y de poder lograr mejores resultados, porque nos vamos a estar midiendo con equipos de Centroamérica, o nos podemos medir con un equipo de Belice, nos podemos medir con equipos del Caribe. Entonces nosotros pensamos que nuestros equipos tienen mayores oportunidades de avanzar a otra ronda y de poder lograr unos mejores resultados. Entonces el campeón de este torneo de otoño entra al otro donde van a estar otros 15 equipos, y aquí es que se completan los 16 en el torneo de primavera. El campeón de este torneo entra al torneo de la primavera y ahí se junta con otros 15 equipos. En estos 15 equipos que van a estar esperando, van a estar 4 equipos de México, 4 equipos de la MLS, los 5 campeones de cada uno de los países de Centroamérica.
a excepción de Nicaragua y Belice. Entonces los campeones campeones de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá y Guatemala. Pero aquí tenemos una situación de que si Guatemala sigue con su entraría el campeón de Nicaragua. Pero también es una cuestión que nosotros logramos platicarla, logramos hacerle ver que por qué no entraba Nicaragua con su campeón. Pero estas posiciones van a entrar los primeros 5, o sea que son los 5 campeones de Centroamérica, pero los primeros 5. Y como nosotros con los resultados que ha tenido el equipo que ha participado, ha quedado siempre, que está en la clasificación de los 6 mejores campeones, estamos en 6º lugar y por lo tanto no alcanzamos, nos van los 5 primeros. Entonces estamos hablando de que estamos hablando 4 de la MLS, 4 de México 8, 5, 13. Entonces tenemos el campeón del torneo de primavera 14, un equipo de Canadá 15 y el campeón del Caribe. Van a hacer un torneo para sacar el campeón del Caribe que va a participar en esta eliminatoria. Entonces esto sería lo que tenemos de la Liga de Campeones, donde prácticamente va a participar el campeón y subcampeón. Estamos hablando de que vamos a tener 2 representaciones para el próximo torneo, que sería a partir de agosto del 2017. Este es el nuevo formato. Esa es la buena noticia para el subcampeón. En este caso, desde hace rato nosotros veníamos trabajando para que Nicaragua tuviera opción de 2 equipos. Ya se logra con este nuevo formato y esperamos de que la representación que tengamos con estos equipos también sea digna del fútbol nicaragüense. Estuvimos hablando con la cuestión del formato de la liga. Estamos en esa situación que nos decían que, por ejemplo, si no estaba listo el campeón, o si no estaba listo el subcampeón, pues iría el equipo que tuviera mayor puntaje, pero que de todas maneras se iba a analizarlo, íbamos a ver de cómo estaba el formato para ver si nos hacían las recomendaciones de que si era posible hacer algunos cambios. Esa es una situación que va a estar por verse, de acuerdo a la plática que sigamos teniendo con la gente de competencia y de desarrollo de la CONCACAF. Por el momento seguimos como está el formato de la liga, y prácticamente sería la situación de ver de quiénes van a ser los que nos van a representar. Tenemos ya, tuvimos el torneo de que salió campeón de apertura del Real Estelí, pero todavía nos falta el segundo torneo que es de apertura, y ver de cómo serán de captura, perdón, y ver cómo serán las cosas. Prácticamente eso es lo que teníamos que informarles. También queríamos que ustedes supieran que para la gala de los mejores atletas de Nicaragua, nosotros mandamos una terna en donde mandamos una terna al Comité Olímpico. En principio habíamos designado, o sea, esto lo hicimos con el técnico nacional. En principio habíamos designado a Juan Barrera para que fuera como el mejor jugador de Nicaragua, el mejor atleta del fútbol, pero no fue rechazado por el Comité Olímpico porque consideran que ya es un profesional. Entonces con el técnico designamos a Daniel Reyes, porque era una terna que teníamos que mandar. Daniel Reyes, y hizo con él por el fútbol femenino, por el fútbol masculino, perdón, y a Sheila Flores por el fútbol femenino.
Ellos son las 3 jugadores que nos están representando en la gala olímpica y esperamos de que estén en los mejores lugares. Entonces, eso es lo que teníamos que decirle. No sé si nos escapó algo, le daríamos a Ildefonso, secretario general, para que